La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Bueno, estamos desde Madrid, el podcast de CREAP Colombia, dos puntos, historias que merecen ser contadas. Hoy nos acompaña, no tenemos video, pero tenemos audio, hoy nos acompaña Eugenio Martínez Bravo, que ha sido el creador de la historia de CREAP en América Latina. Abriste Colombia, después Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, afiliadas, oficinas hermanas de CREAP en México, Brasil y Argentina. Y bueno, una persona aparte, para los que tenemos el privilegio de conocer a Eugenio, un ser humano de lealtades, de deporte, vamos a hablar algo de eso hoy. Pero Eugenio, lo primero, ¿cómo llegas a la consultoría? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Alfonso, por invitarme a este podcast de CREAP Colombia y un saludo a todos los oyentes de Dos Puntos en Colombia. Pues bueno, eso es por hacer una historia larga un poco corta. Yo soy economista, mundo financiero, y después de trabajar 6 años en un banco, HSBC, en banca corporativa, pues se me cruza la oportunidad de dar un giro total y absoluto en mi carrera y saltar al mundo de la comunicación. Estamos hablando de hace 25 años, 25. Justo estamos celebrando el aniversario en España de estos 25 años. Y bueno, pues me atrae la oportunidad de dar ese salto, pero específicamente al ámbito de comunicación financiera, que por aquellos años pues era una práctica empezando a desarrollarse. Uh-huh. Y había una agencia de comunicación en España que precisaba de profesionales que viniesen con un conocimiento, digamos, del sector financiero. Y esos son mis arranques y mis comienzos. Me gustó mucho el mundo de la comunicación. Me apasionó, vi la posibilidad de desarrollar y proyectar una consultora en ese momento especializada en comunicación financiera y para ello también vi el modelo, digamos, de vincularnos a una firma internacional. Encontré a Gavin Anderson del grupo Omnicom, firma fundada en Suecia, de capital norteamericano y headquarters en Londres, muy internacional, y con mucho foco en el ámbito de comunicación financiera y también en el ámbito de asuntos públicos. Y les propuse abrir la oficina en España y así surgió la oportunidad. Digamos que de aquella época y esa creencia o digamos la visión que pudimos tener los que arrancamos el proyecto en ese momento, pues hace que hoy en día seamos la firma líder en España en el ámbito de comunicación financiera. Entonces nace como te acercas y encuentras ese espacio y te metes de lleno en el tema. Sí. Y ahora, bueno, han pasado, tú lo decías, 25 años cumple la oficina de Madrid. Es una de las, no más antiguas, pero sí de las más, la más grande de la red. ¿Qué se siente hoy, Eugenio, estar sentado? Ahorita estábamos haciendo el podcast gracias por la invitación al podcast de CREAP España, hablando un poco más sobre la red iberoamericana, pero sin duda CREAP España es la oficina más grande hoy en día en la red de CREAP. Muchos aprendizajes, creo que tienes muchas historias, espero que nos cuentes algunas, pero ¿qué sientes cuando ves la mesa llena y están todas las oficinas que has logrado abrir en los distintos mercados y qué crees que sigue? Bueno, lo primero, mucho agradecimiento. Siento una gratitud enorme por la confianza que todos vosotros habéis depositado en mí y en la compañía a la hora de invitaros a sumaros a este proyecto. Hay que hacer un ejercicio de confianza y fe cuando uno intenta convencer y explicar e invitar a que se sumen a un proyecto. Y por lo tanto, el que aceptaseis sumaros a este proyecto pues me hace sentir una enorme gratitud a todos vosotros. Y lo segundo, mucho orgullo. Evidentemente, en un mundo que va tan rápido, tan deprisa, donde ya casi no miramos el presente, todo es el futuro y todo es preocupación y ocupación en el futuro, pues y se mira muy poquito atrás, muy poco, ¿no? Pues cuando nos paramos, y a veces hay que parar, y te detienes,
y echas la vista atrás, y sobre todo uno se detiene pues, en un aniversario, por ejemplo, en una celebración. 25 años sin duda lo son. Y uno mira atrás, pues claro, lo primero que le viene es orgullo, mucha satisfacción, porque como bien dices, nada es fácil. Mentiría si dijese que esto ha sido fácil, todo lo contrario, ha supuesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, errores, muchos errores, aprendizajes, como has dicho, pero con un denominador común que yo diría que es esta cultura que tenemos en la casa y que yo llevo muy a gala de largo plazo. O sea, si de verdad tienes una cultura a largo plazo y de verdad estás dispuesto a no rendirte, pero de verdad, o sea, no rendirte de verdad, y superar todos los problemas y dificultades que se cruzan en el camino, acabas triunfando, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido. Esa perseverancia, la perseverancia y esa cultura de largo plazo es la que hemos desarrollado en la compañía, en España y en Latinoamérica, y de la que me siento muy orgulloso. Sí, eso que tocas me parece fundamental y lo hablamos mucho en este espacio, sobre todo con la preocupación de transmitirle a las generaciones. Siempre uno cuando va creciendo, uno va pensando que los que vienen atrás o vienen más distraídos o menos. Me he dado cuenta en estas conversaciones que he tenido con distintos empresarios y personas que no es tan real lo de la generación, depende mucho de la persona al final del día. Pero sí hay una huella en la personalidad de los suecos, que es crear relaciones a largo aliento, tú lo decías ahora. Y sobre todo, hablaste de errores. A mí ese tema me gusta mucho porque uno normalmente busca a las personas y cuenta la historia bonita, ¿no? Los 25 años y los éxitos. Pero esos errores, Eugenio, ¿cuándo has tenido algún momento que tú dices, uff, toca parar porque definitivamente este golpe fue muy, muy duro? Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que como todo emprendedor, ¿no? Y a mí me gusta mucho sentirme emprendedor y me gusta mucho rodearme de emprendedores, ¿no? Porque, bueno, hay países, pues como Estados Unidos, fundamentalmente, por algo son líderes sus empresas a nivel mundial, sobre todo en el ámbito de la tecnología, como todos sabemos, ¿no? Pero también en muchas otras industrias, tienen una cultura de valorar al emprendedor que realmente cae y se levanta. O sea, ellos, el fracaso, lo entienden como un aprendizaje. Lo entienden como alguien que ha obtenido experiencia. Valoran el fracaso como una experiencia. Aquí en España, o tal vez en Europa, pero yo diría que muy particularmente en España, tenemos una cultura de que el emprendedor que fracasa, punto final. Y te castigan por el fracaso. Fracasa. Y entonces ya tienes ahí una cruz de que ha fracasado, porque ha emprendido fracasado, ¿no? Y bueno, pues a mí, sin embargo, el emprendedor me parece muy loable, es un dinamizador de la economía fundamental, que habría que incentivar, y más allá de los incentivos va en la cultura del país, del reconocimiento a las personas que han sido valientes a la hora de arriesgar unos recursos, para poder generar riqueza en la sociedad, ¿no? Y bueno, y eso es lo que he ido un poco buscando en Latinoamérica. Tú eres un emprendedor también, Alfonso. Sí. Y muchos de nuestros colegas en Latinoamérica son emprendedores. Entonces, efectivamente hemos cometido errores. Yo he cometido errores. Y de ahí lo importante es los aprendizajes que hablábamos, ¿no? Mi primer gran error, pues ya siempre lo he contado, mi piloto fue México. Pensando que por las amistades que yo tenía o las relaciones, pues íbamos a triunfar, ¿no? Y bueno, pues todo lo contrario. Mandé un equipo a dirigir el proyecto de España. Bueno, pues no entendía muy bien por qué no contestaban, ¿no? A los mexicanos les cuesta decir no. Vas a una reunión y pensabas que ya habías vendido la propuesta. Todo el mundo te sonríe, te dice que sí. Todo el mundo te sonríe. Bueno, cada uno tiene su cultura y es muy respetable, ¿no? Pero no me fue bien. No fue bien. El proyecto no fue bien y tuvimos que replegar velas. Fue la primera experiencia internacional de CREAP España. Por supuesto, CREAP Suecia tenía una experiencia internacional muy satisfactoria en Bruselas, en China, en Japón, etcétera, ¿no? Pero la de España, la primera era México. Estamos hablando hace tal vez 13 años aproximadamente, ¿no? Por ahí, 13, 14 años. Y replegué velas bastante deprimido, ¿no? Porque, oye, uno que ha ahorrado dinero y no le ha funcionado bien. Pero bueno, yo creo que... Pero ahí, Eugenio, ¿cómo te levantas de ese bastante deprimido? Porque eso uno lo escucha mucho y hay gente que definitivamente un golpe de esos lo tumba y no se levanta. Mira, yo creo que ahí
yo creo que fueron los suecos o la gente con más experiencia, pues recuerdo que me decían, vale, tienes claro que no ha funcionado, ¿no? ¿Qué volverías a hacer? ¿Cómo lo volverías a hacer si arrancases de nuevo? ¿Qué cosas harías diferentes? Si tienes claro que no ha funcionado, ¿qué es lo que funcionaría? Y ahí es donde dije, bueno, pues contaría con equipo local, delegaría y confiaría más en el líder local y he entendido que mi papel o nuestro papel de España es apoyar en 3 cosas. Financieramente, ¿no? A un bebé que nace hay que ayudarle a crecer. Financieramente, con recursos, con conocimiento, es decir, pues toda la best practice que pudiésemos tener en España en la red, compartirla con esas oficinas que nacen en Latinoamérica y con negocio, claro, con cross-selling, con clientes. En esas 3 cosas, ¿vale? Clientes, conocimiento y financiación. Eso es lo que entendí. Y que cada líder de cada país aplicase nuestro modelo de consultoría de comunicación y asuntos públicos en la manera que entiende que tiene que aplicarse en cada país, donde funciona de una manera distinta. Cada país, lo que funciona en España no tiene por qué funcionar en Colombia o en otro país. Y fuimos a Colombia, te encontramos a ti, Alfonso, un emprendedor, 2 puntos, tu empresa, y así arrancamos. Y luego, bueno, pues aprendizajes, pero lo importante es que la foto de hoy, después de 10 años en Colombia, ¿no? Es que tenemos un equipo muy sólido, 15 personas, con una marca reconocida y conocida, y donde a pesar de todos los errores, idas y venidas, lo que nunca ha fallado ha sido la confianza. O sea, la confianza que el mercado ha tenido en nosotros y el equipo, eso nunca se ha cuestionado. Bueno, y de la red en Colombia, ¿no? Porque y de la red en Colombia. Uno le dice a las personas, aquí seguimos y seguimos apostando, pero eso también tiene que ver mucho con lo que tú como persona le transmites también a la red. ¿Qué aprendizaje te has traído de América Latina? Porque yo siempre digo que un español, como pasa en cualquier país, tú le dices a un colombiano promedio el imaginario de España y se imagina quién sabe qué. El español promedio tendrá su imaginario de Colombia o de América Latina y puede que nos pongan a todos en la misma bolsa. Pero ¿qué has aprendido tú? Ya no sé cuántos viajes has hecho a América Latina, pero fácilmente has pasado los 30, 40 viajes, sin duda, a distintos países. Te da muy duro el jet lag y eso hay que... los que no saben, pero ¿qué has aprendido de América Latina que tú digas, oiga, estos serían un par de takeaways importantes tanto para las personas de España que están invirtiendo en América Latina como para los latinos que están mirando España? Bueno, yo el mensaje fundamental que daría es, de nuevo, la confianza que hay en el talento que existe en la región. O sea, yo creo que más allá de las volatilidades geopolíticas, políticas que la región atraviesa, que siempre ha atravesado, pero claro, hoy en día, ¿qué país no atraviesa convulsión política? O sea, es que siempre hemos pensado que Latinoamérica era... ¿Y Europa? ¿Cómo está Europa? ¿O cómo está el mundo? ¿No? Sí, el mundo entero. Hay una incertidumbre y una volatilidad geopolítica muy importante. Y yo, por lo tanto, claro, hay que ir y ver que es que en Latinoamérica hay un talento impresionante. Hay gente realmente preparada. Y ese es un poco mi mensaje para aquella gente que a lo mejor desconoce Latinoamérica. Efectivamente, viaja mucho, hay que viajar. Es decir, cuando uno quiere abrir una oficina, ahora que estamos en KEDAP analizando otras regiones, otros países, primero hay que ir al país. Entonces yo lo que hacía siempre era, me organizaba una agenda. O sea, yo la primera vez que fui a Bogotá, todo tiene una primera vez, aterrizas en Bogotá, elegí Bogotá y Colombia, claro, después me dije, cuando me dijeron, vuelve a empezar, ¿no? Con las cosas... Aparte tienes una historia muy simpática, el primer aterrizaje en Bogotá que rompe todos los esquemas de que en Bogotá roban y es súper inseguro. Eso lo tienes que contar. Sí, eso son anécdotas, ¿no? Pero fíjate, elegí Colombia, aparte que Eduardo Diego Schleiner, hay que mencionarle, ¿no? Gran amigo, mi mentor y muy vinculado a Colombia por su familia, me ayudó mucho en aquel momento a entender bien el país. Un país muy parecido a España.
muy parecido a España, ¿no? Misma población, también esa importancia de la marca de otras ciudades, la marca regional, pues ese Bogotá, Medellín, Madrid, Barcelona. O sea, yo veía que era un país que tenía paralelismos, ¿no? Con similitudes. Un castellano precioso, ¿no? Tan puro. Siempre hemos dicho que el castellano de Colombia posiblemente sea de los más bonitos que hay, ¿no? Dentro del habla hispana. Y bueno, y para allá que fuimos y vi el talento que había y de ahí el equipazo que tenemos hoy en día. O sea que esa sería mi recomendación, confiar en el talento que existe en Latinoamérica. ¿Crees que le falta a las empresas españolas ya radicadas en Colombia más entender lo local? ¿O crees que con el paso del tiempo hay unas que lo están haciendo muy bien, hay otras que uno siempre dice, al corporativo le está faltando entender más el América Latina? Sí, yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que es un tema de confianza. Es verdad que hay países pues, que pueden tener una mayor seguridad jurídica y esto es lógico que las empresas a la hora de invertir lo primero que analizan es la seguridad jurídica, ¿no? Y es cierto que dentro de la región hay países que tienen mayor seguridad jurídica que otros. Yo creo que lo importante es que se ha evolucionado mucho en la imagen en general de toda la región. Yo recuerdo, y esta es una opinión personal, hace 10 años, 15 años, el país que a mi juicio trabajaba muy bien su imagen en España y venía mucho a España era Chile. Chile fue yo creo, pionero de alguna manera en trabajarse la imagen y la reputación de la marca país, de la confianza a la hora de atraer inversores a su país, ¿no? Luego le han seguido los demás. Entonces ahora vemos con cierta frecuencia cómo vienen a España de roadshow a visitar a stakeholders, como se dice ahora, miembros del gobierno de los diferentes países, de todos. Colombia viene mucho, Ecuador, hemos visto al presidente Noboa por aquí varias veces. En fin, todos los países de Latinoamérica ahora trabajan esa línea, ¿no? Entonces ahora hay un mejor entendimiento de cuál es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Y como decíamos antes, Alfonso, el momento es apasionante. Sí. O sea, yo creo que ahora mismo la geopolítica que decíamos antes, donde Europa se ha quedado un poco atrapada en medio de esta guerra arancelaria comercial de Estados Unidos con China, Europa se queda un poco en medio, ¿no? Y en CREAP solemos decir que Europa necesita new friends, ¿no? Como nuevos amigos. Y mira, de repente se reabre la Mercosur y parece ya una realidad que se va a firmar, ¿no? Y esto nos abre una autopista de oportunidades y de negocio entre Europa y Latinoamérica tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada de confianza en Latinoamérica, pues a pesar de las volatilidades geopolíticas que tiene, como tiene Europa también. Sí, la volatilidad está en todo lugar. Eugenio, y hablando contigo, uno sin duda siempre te ve a ti ocupado, siempre estás metido en temas. El otro día fuera de micrófonos me decías, es que no me cabe más temas, tengo mucho lío, pero creo que te gusta meterte, dicen lío en España, pero te gusta meterte en temas. ¿En qué estás metido que te está quitando el sueño hoy en día? No, bueno, a ver, mi principal ocupación es, por supuesto, CREAP, donde, como decíamos antes, Alfonso, pues es una compañía muy especial, pero no por decirlo, es que es verdad, que es una compañía, yo diría, familiar. Yo creo que eso es lo que mejor define a CREAP, porque lo es. Para empezar, es una compañía en nuestro sector, ya sabes, y saben los oyentes, que está muy dominado, primero por las firmas locales. Cada país tiene la firma local o varias firmas locales importantes, y luego vemos que en el ámbito, en el plano internacional, pues las anglosajonas ¿no? Dominan también nuestro mercado. Suecas, internacionales, yo diría que somos muy poquitas, ¿no? CREAP, desde luego, fue pionera, ¿no? Y que además sea familiar, pues nos hace muy especiales. Únicos, sí. Es una empresa 100% familiar, fundada por P.J. Emerson en 1970, ¿no? Y sigue siendo familiar, y sigue siendo propiedad de la familia de P.J. Emerson, ¿no? 55 años después. Sí, sí. Entonces, ese ambiente familiar, con esa, organización tan poco jerárquica, ¿no? Tan cercana,
y con gente que lleva en la empresa muchos años, es la que hace que nos sintamos muy orgullosos de divertirnos y de disfrutar nuestro trabajo. Entonces, esta es mi principal ocupación. Y sigo viajando mucho. Ahora también lo más... sufres, pero te gusta. Sí, exacto. O sea, sufro porque viajar, hombre, dejar a la familia, Sí. cogerte un avión un día a las 12 de la noche para cruzar el charco, como decimos. Es verdad que ahora viajo más por Europa. Ahora estoy viajando mucho a Suecia, a Bruselas, a Londres, a Lisboa. Son viajes un poco más cortos que el jet lag que me produce viajar a Latinoamérica, pero disfruto mucho mis funciones actuales de ayudar a crecer a la compañía en la definición de su estrategia de dónde, cómo tenemos que estar, orgánica e inorgánicamente, y disfruto mucho también con desarrollando relaciones y construyendo relaciones. Me gusta mucho con los clientes, con aliados, conociendo a gente. Y bueno, y luego pues en otras cosas más a nivel personal, donde también me ocupa algo del tiempo porque disfruto, como es el rugby, el deporte. Sí, toda la vida. Toda la vida he jugado. Soy, como decimos, los jugadores de rugby, aunque nos hayamos retirado, somos jugadores de rugby hasta que nos morimos, ¿no? Sí. Porque es una forma de vivir. Y después de jugar muchos años y ser directivo en mi club, en Alcobendas, pues ahora llevo unos años en la Real Federación Española de Rugby, como vicepresidente del área de comunicación, y disfrutando mucho la transformación que está teniendo lugar en España de nuestro deporte, ¿no? Eso y otra serie de cosas en grupos de directivos, charlas. Pero en principio eres un conector de gente, eres una persona te encanta el relacionamiento y eso lo hemos hablado mucho en este podcast con otros invitados. Al final del día también el poder hacer buenas relaciones le permite a uno desarrollar cualquier cosa y creo que es parte del éxito de lo que te ha llevado hasta hoy en CREAB. Eso es lo que más me gusta. O sea, ¿qué le recomiendas a una persona para gestionar bien los relacionamientos? Porque eso no es tan fácil. Bueno, yo creo que, no sé, hay que tener criterio. Es que es un soft skill, o sea, no es algo que se enseñe, ¿no? Harvard dice ahora que son los power skills, esos entre el tema de la comunicación, el tema del relacionamiento. Sí, pero me encanta, o sea, me encanta lo que es construir relaciones, porque al final es a lo que nos dedicamos. ¿De qué desconfías en una persona cuando la conoces? No, yo es que de primeras confío. O sea, es que es al revés. Yo voy al revés. Voy de máximos a luego si tengo que retroceder, retrocedo. Pero yo de primeras confío. Y luego soy un firme creyente de la empatía. O sea, yo creo que la empatía, cuando tú ves a una persona y te genera una sensación positiva y se genera un clima de empatía, el desarrollo luego de la relación, en lo que sea, humana, personal, de negocio, vuela. O sea, si se produce la conexión, si se produce esa empatía, todo es mucho más fácil. Y eso es verdad que me gusta. Cuando hay el ambiente en una sala, analizar el lenguaje corporal, ¿no? Hacer ese comentario que piensas que le va a gustar a esa persona en ese momento, para que pueda enseguida conectar, engancharse a la conversación o al ambiente de la reunión, es algo que me gusta mucho. Hablamos que eres un emprendedor, sin duda. ¿Te has visto frenando, diciendo, bueno, yo aquí voy a parar? A ver, yo sí, o sea, soy emprendedor, pero de poner el foco y la pasión. O sea, yo creo que el motor del emprendedor, como el de todo en la vida, lo reduzco a una palabra, que es ilusión. Hay que tener ilusión. Sin ilusión en la vida no vas a ningún lado, ni en la parte personal ni en la parte profesional. O sea, ese es el motor de las personas, tener ilusión. En mi caso, cuando emprendes, y cuando emprendí CREAB España, CREAB Latinoamérica, cuando emprendí la fundación del Club de Rugby de La Moraleja, que luego se fusionó con Alcobendas, lo hice con mucha pasión y con mucha ilusión. Y al final yo me autodenominaba, o me llaman también algunos amigos, más que emprendedor, un inconsciente. Porque tienes tanta ilusión que no eres consciente. O sea, yo, gracias a Dios, no pensé lo grande que esto podía llegar a ser, ni pensé en los riesgos, ni en las piedras, y en algunos casos decepciones, que me iban a encontrar en el camino. Porque a lo mejor si lo llego a pensar, o lo llego a saber, no lo hubiese hecho. Pero claro, ampliar la hipoteca de la casa de uno, recién casado, para poder emprender en un negocio como es la comunicación, de la que no sabía nada,
con 30 años, eso se llama inconsciente. Pero tienes tanta ilusión y le pones tanta pasión y energía que lo disfrutas el camino con una visión de largo plazo en esa perseverancia, ¿no? Es una pena que no lo estén viendo en este momento hablando, porque le transmite a un Eugenio, cuando se mete en estos temas, la pasión en los ojos, en la cara, toda tu expresión corporal cambia. El otro día estábamos en tu casa, que nos invitaste muy gentilmente, y había un tema, y metido viendo un pasto, como decimos en Colombia, un césped, y metido con la misma energía, la misma pasión. ¿Le metes esa energía, le pones ese entusiasmo a todo lo que haces? Sí, pero concentrado. Es decir, a tu pregunta de en qué emprendes y en qué estás y en muchas cosas. No, muchas cosas. O sea, yo de emprendimiento he preferido en mi vida poner el foco en poco, pero bien. Es decir, fundas CREAP España. Me rodeo del mejor equipo posible. Me rodeo de la gente que hace mejor las cosas que yo. Y no es un tópico ni lo digo por decir, es que tiene que ser así. Te tienes que rodear de gente que sabe más que tú en algunas cosas y que es mejor que tú en algunas cosas. Y tener una cultura de equipo, igual que en el deporte. Entonces, me focalicé y puse mi pasión y mi energía en CREAP España. Igual que la puse en el club de rugby, ¿no? Con un propósito, y es que el día que yo no esté, ese legado permanezca. O sea, cuando uno emprende, tiene que tener esa visión como quien siembra un árbol y uno va a disfrutar de su sombra. Uno que siembra un árbol sabe que no va a disfrutar de su sombra, porque ese árbol va a tardar muchos años en crecer y lo disfrutarán las siguientes generaciones. Pues en el emprendimiento es igual. Tú no puedes aspirar a emprender y vender ya en 1 año, en 2 años. Se venderá o no se venderá a largo plazo. Pero si lo haces con esa visión de largo plazo para que los que vengan detrás disfruten de ese legado, y mi mayor orgullo es que CREAP es una realidad ya y ya hay un legado. Y que el club de rugby ya vuela. Y es uno de los más importantes y más grandes de España, el club de rugby de Alcobendas, con la cantera más grande, de los más grandes de España. Y la satisfacción y orgullo que uno siente de estos 2 proyectos en los que yo he podido poner una semilla, que luego han regado muchos, pues es una satisfacción enorme. Entonces he preferido poner Ahora estoy en otro proyecto de fundación, sí, que es una asociación que se presentará en unos días, que pretende ser un think tank desde la sociedad civil y con talento civil. Y estoy muy ilusionado en este proyecto fundacional. Ver nacer algo. Pero que tiene todo que ver además con lo que haces. Tiene mucho que ver con el ámbito del, digamos, sí, de la influencia y de la política y de la economía, que me gusta mucho. Pero este es de la sociedad civil. Y entonces lo quiero hacer, además, por España, por mi país, claro, por intentar poner un granito de arena en tener una visión de largo plazo, con gente fantástica que pueda ayudar a construir un país mejor y dejar una herencia y un legado a las generaciones que están tan preocupadas por lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, las generaciones jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, eso me hace mucha ilusión. Es que no hay nada más bonito que ver nacer algo, ¿no? Que ya sea una persona física, que sea una persona jurídica, sí, como son las empresas. Ver nacer un proyecto. Sí, eso nadie lo entiende hasta que los que lo hacemos lo hacen y dicen, oiga, abrirnos la puerta a la oficina, como digo yo, y entra y hay cada vez más gente ahí, está uno generando empleo, la gente está cumpliendo ilusiones, lo que tú dices, la ilusión a través de ese empleo, eso es impagable. Así es. Eugenio, cuando te ves con algún emprendedor, hoy le transmitirías qué consejo, qué le dirías que hiciera, en dónde debería apostar. No, yo le diría un poco lo que he comentado antes, que se rodee de los mejores, tiene que rodearse de talento y de buena gente desde todos los puntos de vista, de inversores y de empleado, ¿no? Pero sobre todo que tenga esa mirada de largo plazo y de mucha paciencia. O sea, en España ha sido muy típico, digamos, las prisas por hacerse rico, ¿no? O sea, aquí el problema, y ahí hemos visto muchos casos en el sector inmobiliario, muy importante en España, casos típicos en la construcción y en el sector inmobiliario, de algunos empresarios que han querido coger atajos, pero no solo en este sector, en general, te hablo, de gente que emprende y que quiere el corto plazo, que ve el cortoplacismo y todos los atajos para poder monetizar lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que eso es un gravísimo error. Yo creo que mi consejo sería paciencia y largo plazo.
el resto viene. O sea, es que el resto vendrá. Y hay que ir paso a paso. Esto es como me dicen mis hijos o dice gente, oye, pero papá, ¿y qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a qué me voy a dedicar? Bueno, preocúpate de ahora, de este año. ¿Qué vas a estudiar? Este año. No, pues este año quiero hacer esto. Vale, ya el año que viene ya verás Y qué hacer. juégatela toda para hacerlo bien. Exacto, este año. Ya el año que viene te centras. Pero eso es fácil decirlo porque te reto un poco, ¿no? Porque la gente que nos oye dirá, pero eso es fácil porque Eugenio ya lo logró, ya está allá arriba, ya lo hizo. Cuando estabas allá atrás, que tú dices, miraba para atrás, no lo contabas ahora. Sí, pero mira, pero también he aprendido mucho. O sea, yo creo que esos aprendizajes que dices antes, ¿no? De Charlotte Erkamar, nuestra presidenta, tiene una frase que dice mucho, que es step by step. O sea, los suecos tienen esa visión de step by step de verdad. O sea, hay que ir paso a paso. Y eso lo he aprendido. Igual que he aprendido pues, de todos estos aprendizajes que estábamos hablando, Alfonso, pues ahora ya con 56 años, pues uno tiene la calma, la serenidad, ¿no? Y la experiencia de poder disfrutar, ¿no? El momento actual y de saber un poco pues, qué cosas he aprendido para poder aplicarlo mejor en mi día a día y sobre todo impactando en la mejor manera posible en mi entorno, en mis contactos y mis relaciones para que la gente sea lo más feliz posible, que uno pueda hacer feliz a la gente que está a su lado. No me van a dejar ir si no cuentas la anécdota de Bogotá, primer viaje y contra todos los pronósticos. Sí, bueno, pues muy rápido. Esta anécdota es verdad que la cuento mucho porque en mi primer viaje a Bogotá llegué allá al aeropuerto. Al Dorado. Al Dorado. Y claro, yo en esa época viajaba con efectivo, iba con dólares y solía ir a la ventanilla de cambio de divisa de los aeropuertos para tener moneda local. Ahora no viajo con efectivo porque ahora voy con el móvil, pago todo y ya prácticamente no llevo casi nunca nada de efectivo, ¿no? En la época me iba con dólares, entonces llego a la ventanilla de cambio de divisa ahí en el aeropuerto, saco la cartera, me dan las divisas y me voy. Además recuerdo que en aquella época el que fue presidente de Colombia, Betancur, cariñosísimo, pues me ayudó en el transporte y a entender bien la realidad de Colombia y del país. Y bueno, me ayudó con su equipo en el traslado a llegar al hotel. Llego al hotel y cuando voy a hacer el check-in no tenía la cartera. Me había dejado la cartera en la ventanilla del cambio de divisa del aeropuerto. Del aeropuerto. Que debe ser una hora más o menos de distancia en coche, ¿no? Sí, 45, una hora, sí, seguro. 45, depende del tráfico, que suele ser complicado en Bogotá, como todos sabemos. Es complejo. Es muy complejo. Y digo, bueno, pues de vuelta corriendo. Bueno, a lo mejor uno hubiese dicho, mira, pues la perdí, me la robaron, lo que sea, me quedo en el hotel y ya tira la toalla. Y los imaginarios, esto es Bogotá, seguro que me robaron. Claro, pero me cogí al tipo y digo, oye, lléveme de vuelta al aeropuerto, ya lo siento, pero corriendo lléveme para allá. Y entonces, de vuelta al aeropuerto, otra hora de vuelta para el aeropuerto, y para mi sorpresa, entro en el aeropuerto, voy a la ventanilla de cambio de divisas y ahí estaba la cartera. Pero fuera, o sea, no estaba dentro de la ventanilla, o sea, estaba fuera de la cartera. ¿Dónde la habías puesto? Donde la había dejado, tal cual, con su dinero, con sus tarjetas, con su... Las historias que sorprenden, que a veces tenemos preconceptos de los distintos países o ciudades y bueno, sí, señor. Están las experiencias. Eugenio, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Ha sido, aparte para los que no saben, estamos reunidos en Madrid, no solamente celebrando los 25 años, sino nuestra reunión global de los 25 países que hacemos parte de la red. Y CREAB España, que cumple 25 años, muy amablemente nos recibió acá. Hicimos este podcast. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. En lo personal, sabes que tremendamente agradecido contigo, con la red y demás, seguir confiando en CREAB Colombia, que ha sido todo un viaje de aprendizajes y de experiencias. Y bueno, Eugenio, agradecerte de verdad que hayas participado de este podcast, que lo que busca es eso, tocar un poco el lado más humano y dejarle a las personas este tema de cómo uno no ve los puntos a veces que tiene la vida. Por eso el podcast se llama 2 puntos, porque la vida está marcada por esos pequeños episodios que lo marcan a uno
Eugenio nos contó varios. Agradecerte por haber aceptado esta invitación, por habernos regalado este espacio. Y bueno, seguimos en una agenda titánica hoy. Bueno, pues Alfonso, muchas gracias. Deseando volver a Bogotá para tomarme ese ajiaco que tanto me gusta, una de mis comidas favoritas y que, como sabes, en esa otra anécdota que me levantó aquel mareo pálido del coche cuando llegué a aquel hotel y que disfruté tanto ese ajiaco. Y felicidades por el equipo que has montado en Colombia, un país que me encanta y disfruto mucho Colombia y su gente y sus personas, su cultura. Me encanta, de verdad. Y un saludo de aquí a nuestros profesionales de Colombia y un agradecimiento muy especial a nuestros clientes también de Bogotá. Eugenio, muchas gracias. Y a todos los que nos siguen, recuerden, nos pueden seguir en un próximo episodio. Agradecerle a Eugenio y hagan clic en las redes que las tienen al pie de este podcast. Estamos como 2 Puntos by Creap en todas las plataformas. Invitarlos a un próximo episodio, Eugenio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.